capítulo 7, capítulo 7, verso 1 al 8, ¿ya? Y la conclusión es que los 144.000 son son los comprados, ¿ya? Como dice el capítulo 14, verso 3 del mismo libro, dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Solamente ellos podían hacer eso, ¿ya? Entonces, los comprados son de todo linaje y lengua y pueblo y nación, como dice el 5.9. Eso es para ir terminando lo que estábamos hablando el otro día. El 5.9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, ¿ya? Y bueno, hay varios otros textos que podríamos ir tocando, por ejemplo, el capítulo 28 de Mateo, verso 19, cuando el Señor Jesucristo dice a los discípulos, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, los discípulos son de todas las naciones, ¿ya? Así dice también el capítulo 16, verso 15 de Marcos, no sé si recuerdan, cuando dice, y predicar el evangelio de toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿ya? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, a toda criatura tiene la oportunidad de recibir el evangelio, ¿ya? Ese es el punto número 2. Y el 3, perdón, en Gálatas 3, 26 al 28, dice algo así en cuanto al bautismo. 3, 26 al 28, Gálatas, aquí lo tengo, dice lo siguiente, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, todos, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, ahí estamos hablando de los salvos, los redimidos de Dios, ya en el carácter judaico, ya. Y 3, se sigue que los 144.000 son los salvos de todo el tiempo. El número es un número figurado, ¿ya? Además, los 144.000 son los mismos que la gran multitud, nada más visto bajo otra figura, para enfatizar otro aspecto de su condición espiritual, ¿ya? Consideremos estos hechos. Primero, la gran multitud de toda nación, ¿ya? Según el 7.9. Segundo, los comprados de toda nación, según el 5.9 que hemos leído. Y tercero, los 144.000 comprados, según 14.3, ¿ya? Y cuarto, por lo tanto, la gran multitud y los 144.000 son los mismos. Eso es como una conclusión de lo que estamos leyendo en el capítulo 7, verso 1 al 8 del libro de Apocalipsis. Ahora vamos a comenzar con el capítulo 7 de Apocalipsis, verso 9. Dice así, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Después de esto, Juan ahora recibe otra visión, ¿ya? Después de esta, de los 144.000, ¿ya? Y esta visión es distinta a las anteriores, presentadas bajo otros simbolismos y para declarar otras verdades. No es parte de la visión anterior. Los testigos de Jehová distinguen entre los 144.000 y los del versículo 9, como si Juan hubiera visto a dos grupos distintos. El
uno en un lado y el otro en otro lado, ¿ya? Ahora, ellos enseñan, los testigos de Jehová, que los 144.000 son un grupo particular de número específico y fijo que irá a los cielos, mientras que los demás salvos habitarán eternamente esta misma tierra, ¿ya? Pero Juan no vio a dos grupos contrastados, vio otra visión distinta, como vemos en el capítulo 4, verso 1 y el 7:1. En el 4:1 dice así, a ver. Dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y aquí tiene una visión él. Y en el 7:1 dice, después de esto vi a 4 ángeles. Aquí tiene otra visión. Entonces, ¿qué vio en esta visión que estamos hablando ahora? Juan vio a los redimidos gozando de la felicidad eterna en los cielos. En la visión anterior, de los versículos 1 al 8 del capítulo 7, vio sellar a los redimidos en la tierra. Después vio la bienaventuranza de ellos en el cielo. Dice el texto 7:9, después de esto miré y aquí una gran multitud, ¿ya? La cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, ¿ya? En esta visión Juan vio a la misma gente, pero bajo otra figura distinta, ¿ya? Esta vez la figura enfatiza el elemento gentil del pueblo de Dios, la iglesia de Dios, como en la otra visión se enfatizó el elemento judaico, por eso nombraba a todas las tribus de Israel, ¿ya? Ahora nombró las 12 tribus. Ahora vamos a revisar, hermanos, algunos textos como en Efesios 2:14 al 18 para ir comprendiendo mejor esto, ¿ya? Vamos a revisar Efesios capítulo 2 desde el verso 14 al 18. Dice aquí, hablando de Jesús, hermano Miguel, ¿puede leer, por favor? Efesios 2:14 al 18. Dice, Él es nuestra paz, el que de ambos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su propio cuerpo la ley, sus mandamientos y decretos. Él ha formado de los dos en su propia persona una nueva humanidad, haciendo así la paz. Él hizo de los dos un solo cuerpo y la reconcilió con Dios por medio de la cruz, destruyendo en sí mismo la enemistad con su venida, anulando, anunció la paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por él los unos y los otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. De tal, Gracias, hermanito. Hasta ahí, hermanito. ya, Mire, gracias, hermanito Miguel. Mire, aquí el punto es que judíos y gentiles, ¿ya? ¿Están dónde? Dentro del cuerpo de Cristo, ¿ya? Él es el que hizo la paz. Acordémonos que los gentiles y los judíos no se llevaban bien para nada, ¿ya? Entonces, los judíos pensaban que ellos serían los únicos, ¿ya? Y los gentiles estaban siempre rechazando a los judíos. Entonces dice que Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Por eso, cuando estamos viendo aquí, en el capítulo 7, verso 1 hasta el 17, se habla de la característica, primero, del 1 al 8, de la característica del pueblo de Dios de judíos, la característica judía. Y luego del 9 en adelante, al 17, la característica del pueblo de Dios gentil. Entonces,
Están todos allí. La predicación era para todos. La salvación es para todos los que quieren oír, creer y obedecer el Evangelio. ¿Ya? En delante yo cité Mateo capítulo 28, verso 19, donde dice que debía predicar a todas las naciones. ¿Ya? Y bueno, todo esto nos está llevando a entender que la palabra de Dios llega a todos los hombres y todos los que creen en Cristo están unidos en el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Entonces el mensaje es para todos. Hay un texto ahí en Colosenses capítulo 2 y en el verso 11 que dice lo siguiente. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esta es la circuncisión del corazón. Entonces todos los cristianos, ya judíos y gentiles, están en el cuerpo de Cristo. Y el capítulo 3, verso 11, dice, donde no hay judío ni griego, perdón, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. De manera que aquí cuando nosotros estamos observando en el capítulo 7 de Apocalipsis y en el versículo 9, estamos observando esto, ¿ya? La iglesia triunfante es el punto que se enfatiza en esta sección, los versículos 9 al 17. La iglesia tiene que sufrir en este mundo, pero el punto principal es este. Saldrá finalmente la iglesia de todas las tribulaciones, ¿ya? Saldrá allí. Ahora, verso 10, dice el 7:10, dice lo siguiente. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La gran multitud alaba a Dios por su salvación, obrada por Cristo Jesús. ¿Ya? Aquí vemos, dice que clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Hay alabanza a Dios, hay reconocimiento que la salvación pertenece a Dios. Cuando leo esto me acuerdo del capítulo 1 del libro de Jonás, cuando dice que los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, cuando él no quiso obedecer. Y hay otro, en su oración, él reconoce que la salvación pertenece a Jehová. Entonces, vamos a revisar algunos textos, como Primera de Timoteo, hermano Jaime, por favor, capítulo 2, versos 3 y 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4. Amén. Nos dice la palabra del Señor. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así es. El Señor quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos, ¿ya? Eso es algo que estamos viendo aquí, que clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, la gran multitud está alabando a Dios por su salvación obrada por Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que ver. Ahora, hay en Primera de Pedro otro versículo, hermano, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, y en el versículo 9, dice lo siguiente. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así tenemos varios textos que están hablando entonces de la salvación. Y se le da el reconocimiento a esta gran multitud, reconoce que la salvación es obrada por Cristo,
¿ya? Y alaba al Padre, alaba al Hijo, al Espíritu Santo, alaba a Dios por esta gran salvación. Eso es lo que está pasando aquí en el capítulo 7, verso 10, 9 y 10. A ver. Esta gran multitud estaba haciendo eso. Ahora, hay otro texto que podíamos citar ahí al ladito de Timoteo, Tito 1, 3 y 4, por favor. Tito 1, 3 y 4. A ver. Sí, dice así: a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Dice mandato de Dios, verso 3. En la parte final dice por mandato de Dios, nuestro Salvador. Y en el verso 4, en la parte final, dice misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Aquí Cristo es Salvador también, ¿ya? Como es el Padre. Eso es, implica la divinidad de Cristo. Ahora bien, en el 7:11 dice 7:11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Aquí vemos que los seres celestiales, es decir, los ángeles, comprenden bien la magnitud, la grandeza de la obra de redención, como habíamos leído en Efesios 3:10, 3:11, que fuimos hechos para, a ver, el 3:10 dice aquí, Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, nosotros podemos ver que los seres celestiales, es decir, los ángeles, comprenden bien la magnitud de la obra de redención. En Efesios 3:10, los ángeles tuvieron parte en el gran plan de Dios para salvación del hombre. Escuchemos esto. Los ángeles tienen parte en el plan de Dios para la salvación, para la redención del hombre. No, ellos no hicieron el plan, porque hay que tener cuidado en esto, porque algunos dicen que, y como los testigos, que Jehová, el Padre, estaba con los ángeles creando, cuando dice el capítulo 1, verso 26 del libro de Génesis. No, no es eso. En Hebreos capítulo 1, vamos a ver aquí, Hebreos capítulo 1, y en el verso, hermano, no, parece que no hay más hermanos que estén ahí para, hermano Octavio está por ahí. No, ya. Hermano Miguel, por favor, Hebreos 1:14. Manito Ernesto, Octavio va a Ah, leer el capítulo 1, verso, ¿cuál será? 14, O del hermano, 1 por en favor. adelante. 14, nada más. El 14 dice lo siguiente: pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no Hermano, fuese como de ma- necesidad, sino voluntario. Da a entender que no es obligación, tiene que nacer del corazón de nosotros. hermano Octavio, escuche, por favor. Sí, por Es favor. Hebreo capítulo 1, verso 14. Hebreos capítulo 1, verso Versículo 14. 14. Ya, Correcto. correcto. No son todos, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor
de los que serán herederos de la salvación. Así dice en capítulo 1, versículo 14. Sí, gracias, hermano. Muchas gracias. Dice aquí entonces lo que estamos viendo. Los ángeles tuvieron parte en el plan de Dios para la salvación del hombre. ¿Por qué? La pregunta es, ¿no son todos espíritus ministradores? ¿Qué es un administrador o un ministrador? Uno que administra las cosas, en este caso, que Dios le ha encomendado, ¿ya? Dice que fueron enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. En ese sentido, los ángeles tuvieron parte en el gran plan de Dios para la salvación del hombre. Así es que todo ángel del cielo alaba a Dios por lo que Dios ha hecho. ¿Ya? Ese es el punto aquí en este versículo 11. En el 12 dice, diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hay una, en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 5 y en el verso 12, hermano Miguel, ¿puede leer, por favor? Apocalipsis 5, 12. Dice en el 5:12, y decían con fuerte voz, el cordero degollado es digno de recibir poder, riqueza, sabiduría, fuerza, gloria y alabanza. Ya, gracias, maestro. Aquí entonces comienzan su atribución de alabanza como amén y la terminan con amén. Entonces, dice aquí, el cordero que fue inmolado es digno de tomar 7 cosas: el poder, 1, las riquezas, 2, la sabiduría, 3, la fortaleza, 4, la honra, 5, la gloria, 6 y la alabanza, 7. Ahora, en el capítulo que estamos viendo, 7:12, dice, diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí comienza el versículo 12 con un amén y termina con un amén. ¿Ya? Entonces, podemos ver nosotros que en este versículo se está alabando y se está glorificando y se le están dando todas estas atribuciones de alabanza al Cordero, ¿ya? Y al Padre, obviamente. ¿Qué más? El 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Ahora, esta pregunta fue hecha por uno que representaba a los redimidos. En el 4:4, cuando uno lee, dice así, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Esto es muy interesante porque sirve para enfocar la atención en la identidad de la gran multitud. Esta pregunta está hecha allí, dice el capítulo 12, verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Vamos a ver entonces ahora lo que es la respuesta. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Ya? Más bien, como lo expresa la versión de la Biblia de las Américas, que dice, estos son los que salen de la gran tribulación. Entonces, el texto griego emplea aquí el tiempo presente, el cual indica una acción continua. Eso es lo que tenemos aquí en el verso 14. Verso 15 dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo
sobre ellos. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Los redimidos, ¿quiénes son? Son quienes obedecen al Evangelio y así reciben el perdón de sus pecados. Y luego son pacientes en la tribulación que viene a consecuencia de no negar el nombre de Cristo. Por no negar el nombre de Cristo, entonces van a tener que pasar por sufrimientos, por tribulaciones, por dolores, por muchas cosas feas, digámoslo de esta manera. Dios no promete a nadie hallarse siempre libre de la persecución, sino que promete la victoria sobre la persecución. Los que salen victoriosos con fe y conciencia no manchada, dan a Dios toda la gloria por su victoria. Y eso es lo que debemos hacer también. Hay un texto ahí, hermano Jaime, Primera de Juan, en el capítulo 1. Primera de Juan, sí. Primera de Juan 5:4, perdón. Doy lectura, hermanito. Ya, hermano, Primera por de favor. Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El 5, por favor. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Muy bien, gracias, manito. Entonces, ahí tenemos nosotros que estamos hablando de los redimidos. Los redimidos ya son los que han emblanquecido sus ropas y ya en la sangre del Cordero. Y esos que han emblanquecido sus ropas, según dice el texto aquí de Primera de Juan 5:14, 5:4, dice porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Cuando uno nace de Dios en el bautismo, por la palabra de Dios que ha sido engendrada en nuestros corazones, entonces somos victoriosos sobre el pecado, sobre Satanás, sobre las tentaciones. Entonces, los cristianos que habían obedecido también fueron victoriosos en ese sentido. Habían vencido al mundo de pecado, ¿ya? Eso es. Y dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por la fe en Cristo, por el Evangelio, nosotros podemos vencer al mundo. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, hemos creído, y creer significa más que simplemente aceptar algo intelectualmente, sino vivirlo como Dios quiere, vivirlo de acuerdo a lo que Dios dice. Respecto a la frase que han lavado sus ropas, hay varios textos que vamos a citar porque tenemos tiempo. Por ejemplo, el 1:5 del mismo Apocalipsis dice lo siguiente. El 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cuándo somos nosotros lavados de nuestros pecados con su sangre? Cuando somos bautizados en Cristo Jesús y recibimos el beneficio del sacrificio de Cristo en la cruz, de su sangre derramada. Entonces, ¿ya? Estamos viendo aquí que la frase han lavado sus ropas tiene que ver con aquellos que han oído, han creído, se han arrepentido, han confesado su fe en Jesús y han sido bautizados para el perdón de pecados y siguen perseverando en la doctrina de Cristo. No es solamente llegar hasta el bautismo. Hay un texto que siempre me ha gustado mucho, que está ahí. Hermano Octavio, ¿está por ahí? Sí, mi hermano. ¿Puede leer Isaías capítulo 1, verso 18, por favor? Sí, allá me voy. Ya. Váyase, ¿no, hermano? Ajá, y llegaré victorioso a leer Amén. Amén. Isaías capítulo 1,
capítulo 1, verso 18. En capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente. Venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, verán emblanquecidos si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así dice Isaías 1:18. Amén. Gracias, hermanito. Muchas gracias. Bueno, Hermano Néstor, ¿puedo leer en la Biblia católica? hermano, ¿se va a persignar primero? Dice en la Biblia católica, venid pues y discutamos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, blanquearán como la nieve. Si fueren rojos por la púrpura, se volverán como la lana. Muy bien. Está bueno. Discutamos, dice el Dice, versículo, hermano. sí, el verso 18. El Venid, verso 18. pues, Hay venid, contiendas. venid Pero, pues y discutamos, dice el Señor. a ver, Aunque vuestros pecados sean como la grana, blanquearán como la nieve. Si fueren rojos cual púrpura, se volverán como la lana. como blanca lana. Ah, A ver, ah. déjeme ver aquí un poquito. Lo voy a pillar si me está mintiendo, ¿ya? No, es que tiene razón, porque hay una versión aquí, hermano, que dice, venid pues y disputemos, dice Adonai, o ¿ya? Otra versión dice, venid y entendámonos, ¿ya? Esa frase. Ahora hay otra versión que dice, lleguemos a un entendimiento. Y, y así, dice, ahora Jehová le dice, vengan para que arreglemos cuenta. Esa está buena, ¿no? Claro. No nos vamos a salir favorables las cuentas nosotros, si no perseveramos en el camino del Señor. Y aquí está una versión que dice, como usted menciona, que no es la versión de la... ¿Usted tiene la versión católica cuál, hermano? La, ¿Nácar Colunga? no, ¿Otra? ¿Israel? la latinoamericana. Latinoamericana. Allá. Sí. Hay una que también dice, discutamos aquí. Ajá. Y así, hay otra más también que dice, vamos a discutir, ¿ya? Dos, tres, cuatro, hay varias que están así. Ya hermano estaba diciendo la verdad. Nada más, Hermanito Ernesto, con ¿sí? el respeto a Dios, a usted y a todos los que estamos instalados, yo tengo en la Biblia, que tal vez usted conoce también, Diario Vivir, Biblia de ¿Ya? estudio, hay la ¿Ya? respuesta del 1:18, dice lo siguiente, grana o carmesí era el color rojo intenso de una tintura que virtualmente era imposible sacar de la ropa. Tal vez las Ah, manos ensangrentadas de los homicidas se visualizaban aquí. Eso dice ver también en el 1:15 al 21. Asimismo, la mancha del pecado parece ser permanente, parece nomás ser permanente. Sin embargo, Dios puede quitar la mancha del pecado de nuestra vida tal y como lo prometió a los israelitas. No tenemos que ir por la vista manchados para siempre. La palabra de Dios nos asegura que
si estamos dispuestos y somos obedientes, Cristo nos perdonará y arrancará nuestras manchas más indelebles. Indelebles. Eso está en dónde? En Salmos 51 del 1 al 7. Gracias por tener la paciencia y yo también acotar con este resumen de la Biblia, que ya lo dije, que es Biblia de estudio del diario vivir, que hay diferentes formas de cómo estudiar, pero también como leyó la católica, hablando de discutir, sería de dialogar, de conversar, porque la palabra de Dios no es para contienda, sino es para edificación. ¿Qué le parece, mi hermano Ernesto? No sé quién es Ernesto. Yo soy Néstor. ¿Perdón? Mi nombre es Néstor, no Ernesto. Mi hermano Néstor, perdóneme. Está bien, Pero hermano. Sánchez, Me parece, Sánchez del expositor y Sánchez del el receptor también. Ahí estamos me, unánimes. me parece muy adecuado lo que usted hizo y dijo, hermano. Muchas gracias por su aporte. Muchas gracias. ¿Ya? Le agradezco a Dios y a usted. Muy amable por permitir que en el nombre de Jesús haya hecho este aporte. Amén, amén. Bueno, gracias, hermanito. Vamos a leer. ¿Se acuerdan ustedes del capítulo 22, verso 16 del libro de Hechos? Cuando se le dice a Pablo, ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Entonces, como estamos viendo, han lavado sus ropas, son los que han quitado el pecado, que han sido emblanquecidos por la sangre de Cristo. Ya sus almas han sido purificadas, limpias. También hay un texto ahí en Hebreos 9:14. En Hebreos 9:14. Hebreos capítulo 9, verso 14. ¿Lo tiene hermano Jaime por ahí? Por favor. Dice. Hebreos, 9:14, hermano, por favor. amén. Nos dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Muy bien, aquí tenemos otro texto más que habla de la limpieza, de la purificación del alma, ¿ya? Por medio del sacrificio de Cristo y su sangre derramada en el Calvario de la cruz. Y que somos beneficiados con ella cuando somos bautizados. Entonces recibimos el beneficio de ella y esta purifica nuestras almas. Esta limpia, lava y las deja blancas como la nieve, ya que antes estaban rojas como el carmesí. El hermano Octavio citó ahí acerca del pecado. El rojo era un color identificado con el pecado, ¿ya? En varios textos de la Biblia. Pero también vemos que hemos sido purificados por la sangre de Cristo. En Primera de Pedro 1:22 habla de purificar nuestras almas. Primera de Pedro 1:22 habla de purificar nuestras almas. Hermano Miguel, si lo tiene por ahí, por favor. Primera de Pedro 1:22. Ya, un ratito, hermano. Sí, adelante, hermano. Dice, La hermana también puede leer por si acaso. purificados por la obediencia a la verdad con el fin de llegar a una fraternidad sincera. Amaos entrañablemente unos a otros. Muy bien. De corazón puro, dice. Entonces, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Cuando mucha gente tiene el concepto de que
bueno, fuimos bautizados, ya fuimos lavados de nuestros pecados, pero luego nos siguen perseverando en la verdad. Entonces, caemos nuevamente en el estado de pecado y dejamos de lado el estado de fe. Entonces, es necesario entender que se purifican las almas por la obediencia a la verdad, ¿ya? Mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Para tener un corazón puro hay que obedecer a la verdad. Entonces, vamos a citar el último texto que nos habla de Primera de Juan, capítulo 1, y en el verso 7, ¿ya? Primera de Juan 1:7, hermano, por favor. Ahí vamos a leer. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo, de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese es el poder que tiene la sangre. Aquí hace unos días estaba yo trabajando ahí, se cortó una manguera para regar el jardín, las plantas que tiene mi señora atrás, qué sé yo, los árboles, y había que arreglarla y añadirla, ¿ya? Pero tuve que hacer un arreglo con una, ¿cuánto se llama? Con una copla para que pudiera entrar y le puse un poquito de grasa para que pudieran entrar por los dos lados. Y en ese poquito de grasa manché mi camisa con la grasa. Entonces la fui a lavar con agua pura y no me sirvió. Pero ¿qué es lo que tuve que hacer? Tuve que tomar un detergente para que me ayudara a sacar la grasa de la camisa, ¿ya? Antes que se diera cuenta mi señora, me decía, pero te dije, ¿ya? Y siempre hacer lo mismo, y así. Entonces, para refregarla, ¿qué quitó la grasa? El detergente, ese agente que estaba en el medio. ¿Qué quita el pecado? El agente que Dios puso, que es la sangre de Cristo, para purificar. Si no, yo sin ese detergente que había, no podía sacar la grasa. Tendría que haberle sacado el pedazo con una tijera a la camisa. Pero también, sin la sangre de Cristo, nosotros no podemos tener pureza ni limpieza. ¿Ya? La sangre nos limpia de todo pecado, la sangre de Cristo purifica nuestras almas, la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias, la sangre de Cristo nos lava del pecado, la sangre de Cristo nos emblanquece el alma, la sangre de Cristo nos lavó de todos los pecados, como dice Apocalipsis 1:5. ¿Ya? Ahora, dice, por esto, versos 15, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Los redimidos entonces estarán sirviendo a Dios en forma continua, mientras gozan de la comunión y protección de Dios a través de la eternidad. Y nosotros tenemos que estar allí, en ese grupo. Tenemos que estar ahí. Por eso estamos trabajando ahora. Por eso estamos luchando. Y por eso, porque hay un caso, hermanos, mire, fíjese que muchas veces, yo no sé si, yo creo que a ustedes les tiene que haber pasado. Hay personas que vienen, se bautizan y no valoran lo que significa el acto del bautismo. Porque después del bautismo, muchos siguen pecando como si nada pasara. ¿Ya? Entonces, el acto del bautismo es un acto muy solemne. No es un simbolismo así común y corriente nomás, sino que tiene algo muy especial, porque en ese momento se han quitado, se han purificado, se han limpiado nuestros pecados y Dios ha dejado nuestra alma limpia, pura. ¿Ya? Dice el capítulo, me estoy acordando del capítulo 2, a ver, 3, verso 19 del libro de los Hechos, que dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando uno se arrepiente, aquí en la mente, ¿verdad? Ahí cambia el pensamiento. Y cuando se convierte es cuando vuelve a Dios, ¿ya? Cuando regresa a Dios. Eso significa la palabra convertirse. Entonces,
Cuando uno es bautizado, ocurre aquello. Se arrepiente, se convierte y son borrados los pecados. ¿Cuándo? En el momento del bautismo. Entonces, muchas veces he visto que hermanos como que se bautizaron y después siguen la vida como cualquier día común y corriente, antes de ser bautizados. Y no tenemos que tomar en cuenta eso. Eso fue algo maravilloso, algo solemne, algo lleno de virtudes que nos permite tener limpieza y pureza delante de Dios, ¿ya? Entonces, los redimidos, como dije, estarán sirviendo a Dios en forma continua mientras gozan de la comunión y protección de Dios a través de la eternidad. El 7:16 dice, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Verso 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Ya? Entonces, vemos que por ejemplo, en el capítulo 6 del mismo libro de Apocalipsis, dice en el verso 8, dice, miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Estos cristianos habían sufrido cosas así, pero ya no más. Ahora el Cordero Redentor es su pastor y los va a pastorear y los va a guiar por todas partes, ¿ya? Siendo el protector y dándole la paz que necesitan en sus corazones para siempre. Ahora, hay algunos textos como Juan 10:11, Juan 10:11. A ver, aquí lo tenemos. ¿Puede leer, hermano Jaime? Hermano, ¿usted puede leer? Hermanita Tere. ¿No? Bueno, el marido entonces. Doy lectura, hermanito, doy lectura. Ya. Y es Juan capítulo 10, versículo 11. Ok. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Muy bien. Él es el buen pastor, entonces. Cristo los pastoreará para siempre. También para mirar por todas sus necesidades. Y esto por toda la eternidad. Me está viniendo a la mente un texto que hay aquí en primera de Pedro, en el capítulo 5, que dice que él es el pastor, ¿ya? En primera de Pedro 5, verso 4. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, tenemos un pastor, y ese pastor es Cristo. Y entonces, estos hombres que estaban aquí, o estas almas que estaban aquí, entonces estaban pasando por ese periodo. Ya no tendrían hambre, dice el verso 16, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Tengo otro texto que está en el capítulo 21. Si puede leer, hermano Miguel, ¿puede leer, por favor? 21, ¿ya? Capítulo 21, libro de Apocalipsis. En el verso 4. Ya. Dice, enjugará las lágrimas de sus ojos y no habrá más muerte, ni luto, ni llanto, ni pena, porque el primer mundo ha desaparecido y el que estaba sentado en el trono dijo, ahora hago nuevas todas las cosas. Luego me dijo, escribe que estas palabras son fieles y veraces.
Gracias, hermanito. Muy bien. Entonces, enjugará Dios toda lágrima, secará, otras palabras, Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Una vez estaba yo en Hermosillo, en la ciudad de Hermosillo, en México, en el estado de Sonora, y estábamos con mi esposa, llegamos ahí a la casa de un hermano y íbamos a predicar allí por 4 días, creo que fue. Entonces, el hermano tenía un hijo que tenía 21 años y tenía un hijito de como de 1 año, una cosa así. Estaba casado. Y este joven iba en una bicicleta y un camión, ellos le llaman camión a los buses. Un bus lo atropelló y estuvo en el hospital. Cuando nosotros llegamos estaba en el hospital y al otro día murió. Entonces dieron la noticia ahí, bueno, conmoción para todos, era un joven, y me pidieron que predicara allí. Ahí velaron al joven y todo. Entonces yo dije una cosa que me salió del alma, pensando en este texto. Hermanos, lo van a extrañar en la carne, porque era uno de los suyos. Pero quédense tranquilos, porque allí, donde está ahora, nadie más lo va a atropellar. Nadie más lo va a maltratar. Nadie más lo va ¿cómo se llama?, a hacer sufrir, porque estará bajo el cuidado de Dios, pensando en este texto. Y yo creo que todos los cristianos pasan por lo mismo, por lo que está diciendo aquí la Escritura en el capítulo 7 y en el verso 16. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿No es esta una palabra de consuelo para los que habían sufrido y los que estaban sufriendo? ¿No es esta una palabra de esperanza? ¿No es esta una palabra de alivio para sus penas? ¿De consuelo para sus almas? Yo creo que sí. Habían sembrado con lágrimas, ahora ciegan el regocijo, dice el Salmo 126, verso 6. ¿Ya? Habían sembrado con lágrimas, ahora ciegan el regocijo. Hermanito, eso es lo que tengo respecto del capítulo 7, lo que tenemos del libro de Apocalipsis.